Ingresando en www.consejo.org.ar podés hacer la legalización de tus informes y certificaciones, seleccionando legalizaciones y luego la opción web. Allí vas a ingresar al sistema con tu nombre de usuario y clave personal y con un número de convenio y clave, el que podés suscribir por la web. Una vez que ingresaste, elegís la opción que estás buscando y listo. Dentro de nuestra página vas a encontrar conferencias en nuestra biblioteca de contenidos. Ingresando a la opción Reuniones científicas y técnicas, vas a poder elegir el contenido que estás buscando y al hacer clic, ver el video de forma online y descargar el material de la reunión. Si querés hacer un curso de capacitación, la DAC te brinda varias opciones. Podrás acceder ingresando a e-learning y luego a cursos virtuales. Allí te podrás inscribir en el curso o capacitación que más te guste. Si lo que buscas es asesoramiento profesional, estás a un solo clic de distancia. Podés hacerlo ingresando en Asesoramiento opción web. Completás el formulario a base de tu consulta y luego serás contactado por uno de nuestros profesionales. Uno más de nuestros servicios es el sello editorial Edicon, y ahí podés encontrar todas las publicaciones y colaboraciones técnicas. Además, ingresando a nuestro menú Servicios, Consejo Salud, vas a enterarte de todas las novedades de Centro Médico, Farmacia, Simeco e Integrar Plus. Estos y muchos temas más están disponibles en nuestra web www.consejo.org.ar. Envíanos tu consulta a consejoescucha@consejo.org.ar o llama al 5365 8950 y un colaborador se estará comunicando con vos. Te acompañamos sin que te muevas de tu casa. Consejo 75 años. Gestión y futuro. Hola, queridos colegas. En esta ocasión les doy la bienvenida al segundo encuentro del ciclo de actualidad en sindicatura concursal, que tratará sobre el tema proceso verificatorio tempestivo en épocas de pandemia. Este ciclo es coordinado por la doctora Silvia Gómez Meana, a quien quiero agradecer por todo el trabajo que está realizando, no solo en esta actividad, sino también como presidenta de la Comisión de Estudios Concursales, y a todos los miembros de esa comisión, porque sabemos del gran trabajo que están realizando en el análisis de los proyectos de reforma de la Ley de Concursos y Quiebras, y también ahora por pedido especial de la mesa directiva hemos encomendado a esa comisión la elaboración de un proyecto específico de reforma que va a presentar nuestro Consejo Profesional a las autoridades gubernamentales. Así que una vez más, muchas gracias a todos por la enorme colaboración. También agradecer a los expositores que nos acompañarán en esta conferencia, que son las doctoras contadoras públicas y abogadas Roxana Martín y Graciela Turco, a quienes también agradecemos por su predisposición y por su aporte permanente hacia la gestión de nuestro consejo. Muchas gracias a los colegas que nos acompañan y decirles que estamos trabajando todos los días desde nuestras casas y poniendo lo mejor de nosotros para atravesar esta situación de la mejor manera posible y acercar al gobierno y a las distintas autoridades toda nuestra colaboración en pos de la mejora del ejercicio profesional de nuestros matriculados en beneficio de nuestra institución y de nuestro querido país. Nos vemos pronto y muchas gracias. Hola colegas, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta tercera reunión del ciclo de actualización que hemos iniciado el 27 de mayo dentro de la Comisión de Actuación Profesional en Procesos Concursales. El tema que hoy nos ocupa es el proceso verificatorio tempestivo en épocas de aislamiento social obligatorio. Nosotros como síndicos concursales, hasta la fecha,
no hemos sido excluidos del aislamiento social preventivo obligatorio, con lo cual, en la actualidad, debemos trabajar desde nuestras casas, con los medios tecnológicos, la conectividad e información que pudiéramos disponer sin poder ir a nuestras oficinas. Por ello, en el seno de la comisión que presido y por medio de una subcomisión creada a tal efecto, hemos desarrollado un protocolo a tales fines del que deberíamos contar en la actualidad para estos procesos verificatorios tempestivos. Es importante destacar que dicho protocolo ha sido el primero en ser desarrollado desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y con fecha 11 de mayo. Este protocolo ha servido de base para la presentación que han realizado colegas síndicos concursales ante los jueces respectivos de los concursos abiertos en esta época de pandemia, como ser Cofina Agrocereales, Uchouce SRL, entre otros. La conferencia de hoy estará a cargo de las doctoras Roxana Martín y Graciela Turco, contadoras, abogadas, especialistas en sindicatura concursal, síndicos, docentes de la Facultad de Ciencias Económicas UBA y miembros de la Comisión de Procesos Concursales. Le damos las gracias a las expositoras y a todos ustedes que nos han dedicado este tiempo suyo para realizar esta actualización de conocimientos. Nos estamos viendo pronto en la próxima reunión de los ciclos de actualización. Hasta pronto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. La charla que en esta oportunidad vamos a realizar con la doctora Graciela Turco tiene que ver con los pedidos de verificación de créditos y la recepción por parte del síndico de manera no presencial. La doctora se va a referir a un protocolo que hemos confeccionado desde el seno y que la doctora es principal redactora del mismo, que surgió en el seno de la Comisión en Procesos Concursales, y voy a completar con las cuestiones técnicas, alguna jurisprudencia y alguna doctrina en materia de recepción de pedidos de verificación de créditos no presencial. ¿Qué podemos decir para comenzar? Sabemos que es un tema muy delicado. La pandemia no sabemos a ciencia cierta qué es lo que va a pasar, no sabemos cuándo va a finalizar, qué extensión va a tener y qué consecuencias finales van a tener. Pero lo que sí sabemos que en nuestro país y también en el mundo se ha paralizado la producción masiva de bienes y servicios, y que además todas estas medidas sanitarias de distanciamiento social que implementaron los distintos gobiernos, sin lugar a dudas, va a tener un costo significativo. A partir de esta situación, ¿sí?, generada por la pandemia, que en realidad comenzó fines del 2019, pero oficialmente la Organización Mundial de la Salud la declaró pandemia en el sentido más amplio de la palabra el día 11 de marzo del 2020, que fue cuando alcanzó casi 4.300 vidas y se expandió a lo largo de 110 países en el mundo. En ese momento, en nuestro país,
se dispone el aislamiento preventivo social y obligatorio por un decreto de necesidad y urgencia que fue el 297 del 2020, ¿sí? Del Poder Ejecutivo de la Nación, que tuvo por objeto fundamental la protección de la salud pública. Pero a raíz de este decreto se generó una serie de movimientos, por un lado económicos. Sabemos que se han paralizado las empresas, se han paralizado las actividades y en los organismos, como donde trabajamos nosotros, que es el Poder Judicial de la Nación, también se paralizó de alguna manera el fuero a través de acuerdos de la Corte Suprema de Justicia que se sucedieron a partir de la acordada 4 del 2020, que ha paralizado en ese momento prácticamente el fuero. Después vamos a ver que comenzó una suerte de flexibilización. Vamos primero a las actividades económicas en el mundo. ¿Qué se ha paralizado? ¿Qué está en crisis? Podemos citar líneas aéreas australianas, sudafricanas, Air France. En este caso, el gobierno francés le dio un salvavidas a Air France con 7.000 millones de euros, Lufthansa, que también pidió ayuda del Estado. En este último caso, el Estado se quedó con 20% del paquete accionario con posibilidad de extensión al 25%. Renault, la cadena de ropa Meidelwein, que también presentó en Estados Unidos en bancarrota, cierres infinitos de lugares, por ejemplo, de comidas, Burger King, Starbucks, que han cerrado varios locales en todo el mundo. Y hablamos de empresa, pero podemos también hacer extensivo a sectores que han sido golpeados. Por ejemplo, el sector hotelero, el turismo, todo lo que es gastronomía, todo lo que tiene que ver con el arte, cine, teatros, danzas, conciertos, ¿sí? Y todo esto va generando un efecto dominó. Fíjense, por ejemplo, que si no se vende un solo auto o no se produce un solo auto, afecta a otros rubros, autopartistas, proveedores de aceros, etc. Ahora, que todas estas actividades y empresas estén cerradas, fueron generando obligaciones que, a pesar del cierre, precisamente por estar sin actividad, no pueden hacer frente al giro normal y habitual, porque precisamente no hay giro normal y habitual, pero los gastos se siguen devengando. Sueldos, alquileres, impuestos para las personas físicas, tarjetas de crédito, préstamos bancarios, etc. Y sabemos qué es lo que genera sucesivos incumplimientos cuando se van sosteniendo en el tiempo. Las empresas comienzan a estar en cesación de pagos, ¿sí? Claro que en una época normal, una situación de incumplimiento, el acreedor puede ejecutar el patrimonio del deudor, ¿sí? Tengamos presente que se han dictado algunas normas en materia social, suspensión de despido, créditos a tasa cero, monotributistas, préstamos para monotributistas, autónomos, pagos de parte del salario, reducción de aportes nacionales, en materia de social y económica, suspensión de desalojos, ¿sí? Prohibición de interrumpir los servicios esenciales por falta de pago. En muchos países se han elaborado e implementado normas de rescate para ayudar a las empresas, pero en nuestro país hasta el día de hoy, si bien hay muchos proyectos, no hay ninguna regulación para atender esta situación extraordinaria de cesación de pagos generalizadas. No es en una empresa, sino que es en toda la economía, con lo cual, en este momento, solamente tenemos los 3 institutos tradicionales en materia de insolvencia, que es el APE, el concurso preventivo, y el la quiebra.
¿Qué pasó un poco a partir del 13 de marzo en la actividad diaria en tribunales? ¿Sí? Sabemos que la acordada 4 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 16 de marzo dispuso la feria extraordinaria, se cerraron los tribunales, no hubo posibilidad inicial que los empleados, los funcionarios, magistrados y auxiliares concurran a tribunales, y todo esto se dio en un contexto en donde en los juzgados nacionales complementábamos el expediente electrónico, por un lado, con el soporte papel, que es lo que despachaba finalmente el juzgado. Con el paso del tiempo se comenzó a flexibilizar, ¿sí? El acuerdo de la Corte Suprema 12 del 2020 permitió la presentación, y de hecho se han presentado en concursos preventivos por medios electrónicos, fundado en que se encontraba, por ejemplo, en juego la actividad empresaria. De hecho, se han presentado 4 pedidos de concurso preventivos hasta el momento. Trident, Uchosi, en el caso Uchosi se dedica a la importación de lámparas de China, Confina, dedicada al asesoramiento técnico a empresas agropecuarias. Se han presentado también 9 pedidos de quiebras, de los cuales 4 han sido rechazados por distintos motivos: Asindar, Netelcom, Atayui. Asindar, por ejemplo, se lo rechazó porque no había pedido expresamente la habilitación de feria, ¿sí? Bueno, en otros casos, por ejemplo, Mónica Sacifa sobre quiebra, también solicitó habilitación de feria en el marco de la emergencia y fue rechazada, toda vez que sostuvo el juzgado de turno, ¿sí?, que habilitar feria en el marco de la emergencia desnaturaliza la finalidad del aislamiento. Y bueno, si bien algunos procesos pudieron exitosamente lograr la apertura de su concurso y algunas quiebras, la mayoría no, de manera tal que ya se están comentando en los medios, en algunos medios, la preocupación por una avalancha de pedidos de concursos y de quiebras que colapsarían eventualmente el fuero comercial por la cantidad de presentaciones en dicho fuero. Sin embargo, hay procesos concursales en trámite, ¿sí? En el caso Enargama, por ejemplo, en donde las fechas que se concatenaban vencían en este periodo de pandemia. En este caso, el deudor solicitó la extensión del periodo de exclusividad por 12 meses. El juez le dio excepcionalmente vista al síndico y extendió los plazos por 6 meses con posibilidad de prórroga eventualmente bajo revisión. De manera tal que los funcionarios se encuentran de alguna manera flexibilizando este proceso rígido de cierre de tribunales. ¿Cuál es la situación de los acreedores? ¿Sí? Y ahora ya estamos en tema de protocolo y de pedidos de verificación no presencial. Sabemos que durante este aislamiento preventivo social y obligatorio, los acreedores no han podido presentar sus insinuaciones ante la sindicatura o impugnar los que ya se han presentado. ¿Por qué? Precisamente porque no pueden trasladarse a la oficina de los síndicos. Además, los síndicos tampoco no tenemos autorización para ir a nuestros estudios, ni tampoco los abogados para poder redactar el pedido de verificación. De manera tal que, y algunos juzgados lo están haciendo,
se deberán reprogramar las fechas, ¿sí? Anoticiando de alguna manera a través de carta o edictos a los acreedores que deberían haberse presentado. El mismo criterio de reprogramación de fechas, entiendo, debería ser si el periodo de exclusividad venció y el deudor no pudo acompañar al juzgado las conformidades. En una situación normal, no acompañar las conformidades implica el decreto de quiebra. Sin embargo, en este caso deberán reprogramarse, ¿sí? Porque la idea, y es el norte que tenemos que mirar, es no cerrar, o mejor dicho, mantener las unidades económicas, ¿sí? Sigamos entonces hablando en la actividad en materia de verificación de créditos y de la flexibilización, porque cuando se reabra el fuero, o sea, finalice la feria extraordinaria dispuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los profesionales estamos expuestos, ¿sí? Los síndicos, ya muchos autores en materia de doctrina han alzado voces a la preocupación de realizar, en que estarían sometidos los síndicos cuando en los pedidos de verificación de créditos tengamos que manipular el papel. Escribió el doctor Claudio Casadíos Martínez, que en general también comenta qué impacto tuvo todo este aislamiento en todas las actividades, no solamente de la sindicatura, sino en la vida cotidiana, cierre de colegios, oficinas públicas. Obviamente en el tema de derecho concursal, porque precisamente en materia concursal todas las etapas procesales se van sucediendo cronológicamente. Finaliza una y comienza la que sigue, a diferencia de otros tipos de procesos. Finaliza la época para insinuarse y se abre la etapa de observación. Finaliza la observación, tienen que presentar en el juzgado las observaciones. Finaliza estas 48 horas, tienen que presentar el informe individual. Finaliza el individual, luego o sea que en materia concursal hay una suerte de concatenación de etapas. Otros juristas, el doctor Dazo, el doctor Lucas Aval, del estudio Marvalo Farrell, también trató específicamente la problemática del síndico, además de otros problemas que se desencadenan en el fuero comercial, por ejemplo, el formulario 3003, que hay que retirarlo en forma presencial, completarlo y volver a presentarlo, y luego ir en forma presencial a retirar el resultado del informe para el pedido de concurso preventivo. Y en materia del síndico, fue el primero que alzó la voz en materia de informatización del pedido de verificación, ¿sí? Él había sugerido en su escrito, tiró dos opciones en su paper, digamos. Una era crear un incidente, ¿sí? Un expediente incidental, y que todos los acreedores suban a ese incidente todos los pedidos de verificación. También había sugerido que al lado, en el portal del Poder Judicial de la Nación, al lado de donde dice causas, notificaciones, ahora agregaron para subir los oficios, ¿sí? Por DEOX, que agreguen un apartado exclusivo con acceso del síndico, que luego tomó esta idea el doctor Stolkine y la profundizó y la desarrolló muy bien, que él la llama el buzón digital, pero esta idea que el doctor Lucas Aval trajo inicialmente es que haya una opción con solamente acceso para la sindicatura donde se suban los pedidos de verificación.
Hay algunos, como en este periodo de feria, muchos jueces dispusieron que se realice igual la recepción del pedido de verificación, pero a través de sistemas electrónicos o informáticos. Es resonante el caso Vicentín. En el caso Vicentín hubo consensuado con la sindicatura, quien preparó un protocolo especial para ese caso, en donde ofreció una recepción en forma presencial que incluye el correo electrónico y una opción electrónica a través de una plataforma que crearon especialmente para este caso, ¿sí? Y en donde los acreedores, a través de la plataforma, llenarían un formulario, acompañarían la documentación respaldatoria, acompañarían el pago del arancel del artículo 32 y juntamente con este sistema también mandarlo por mail o WhatsApp, ¿sí? Y en el caso Claxon Bay, también la doctora Oso, que es integrante de la Comisión en Procesos Concursales, también ofreció un sistema electrónico de verificación de créditos a través de un mail. Pero bueno, este caso Vicentín y Claxon Bay lo podemos dejar para otra charla, así le damos la palabra ahora a la doctora Graciela Turco, que nos va a ilustrar a todos en relación al protocolo que realizó y que presentamos, ¿sí? Desde la Comisión en Procesos Concursales de este Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Agradezco esta oportunidad de comunicarme con los colegas, aunque sea por este medio, sobre un tema de sindicatura concursal que entiendo es de actualidad. Mi nombre es Graciela Silvia Turco, formo parte de la Comisión de Actuación Profesional en Procesos Concursales, a cargo de la doctora Silvia Gómez Meana, quien inició esta charla, y como vicepresidenta, la doctora Lidia Rosana Martín, quien me antecedió en la palabra. Vamos a hablar del proyecto de esta comisión de protocolo de verificación tempestiva en tiempos del COVID. Es un protocolo pensado para ser aplicado en forma transitoria en la medida que sea aprobado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial y que sea relativizado el ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio que tenemos especialmente en el AMBA. Para idear este proyecto tuvimos en cuenta algunos objetivos que pueden ser resumidos en el verbo evitar. ¿Evitar qué? Evitar muchas cuestiones que hay que tener en cuenta en estos tiempos de pandemia. Evitar las consecuencias dañinas que puede producir sobre la salud de las personas este virus. ¿Por qué? Porque sabemos que en los pedidos de verificación tempestivos, los últimos días previos e inclusive el día del vencimiento del plazo fijado para la verificación de créditos, se produce gran concentración de personas, incluso en aquellos casos pequeños. En esos casos pequeños pueden venir todos juntos los últimos 2 días. No solamente hay concentración de personas, sino también concentración de material que puede estar eventualmente contaminado. Por ejemplo, las copias de los legajos. Y además, las copias de los legajos, que nosotros con este proyecto tratamos de evitar el transporte de esas copias. ¿Cuál transporte? El transporte que hace el acreedor a la oficina del síndico, el síndico que hace cuando presenta el informe individual
desde su oficina al juzgado. Después, cuando se emite la resolución del artículo 36 de verificación, hay que retirarlos, esos legajos, del juzgado, llevarlos a la oficina del síndico o eventualmente, si es muy voluminoso, llevarlos a un depósito que tenga la sindicatura, y después se pueden suscitar incidentes de revisión del artículo 37, o pueden suscitarse también acciones por dolo del artículo 38, y entonces hay que volver a llevar los legajos y después hay que retirar los legajos, y cada vez que el juzgado entienda que necesita mirar un legajo por cualquier cuestión. El transporte público está considerado como uno de los focos principales de contagio, inclusive el transporte privado. El transporte privado, hay que tener en cuenta que los juzgados de esta ciudad están localizados en lugares, en calles que no hay posibilidad de estacionamiento, con lo cual los legajos hay que llevarlos cuando son muchos, hay que llevarlos con changos y contratar personas para su movilidad desde un estacionamiento hasta el juzgado. También tuvimos en cuenta para elaborar este proyecto la eliminación de la emisión de los recibos por el arancel, que implica además el manejo del dinero. También tuvimos en cuenta eso, eliminar el manejo del dinero por la percepción del arancel. Algo que tuvimos muy en cuenta también es evitar en la medida de lo posible gastos a la sindicatura y al Poder Judicial con la implementación de una infraestructura especial para pedidos de verificación tempestivos, especialmente en estos tiempos y teniendo en cuenta la transitoriedad de nuestro proyecto. Por eso aconsejamos la utilización de la casilla de email de la sindicatura, la que tiene, o una creada a tal efecto. Sabemos que en los grandes casos, grandes concursos, grandes quiebras, por ahí es necesario la utilización de una página web. Con este proyecto de protocolo también tuvimos en cuenta que si se utiliza la casilla de mail, se evitan demoras en su implementación. O sea, si se utiliza la casilla de mail de la sindicatura, no hay ninguna demora. Y si el caso es grande, bueno, habrá una pequeña demora hasta la implementación de una página web. La vigencia entonces de este proyecto es, en la medida que sea aprobado, reitero, por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial y se relativice el aislamiento social, sería transitorio durante esta pandemia y el tiempo que exista la posibilidad de un rebrote del virus. Involucra varios artículos de la ley de concursos, fundamentalmente, como corresponde, el 32 y el 200. 32 para el concurso, 200 para la quiebra. Pero además, otros artículos, el 14, el 27 al 29, el 33, 34, 37, 38 y 89, entre otros. La aplicación de este proyecto es tanto para los nuevos casos como para los ya abiertos. Los ya abiertos, recordemos que están siendo despachados concursos y quiebras. Podemos tener en cuenta que para los concursos nuevos puede ser que ya haya vencido el vencimiento para la verificación o esté por vencer. En esos casos deberán ser reprogramados. Creo que el proyecto en su totalidad se ve mejor si empezamos a hablar de los casos nuevos. Bueno, empecemos entonces a hablar de la aplicación de este proyecto en los casos nuevos. Empieza ni bien el síndico acepta el cargo, que debiera ser por escrito, remitido digitalmente, ya que tenemos la firma electrónica, como viene siendo aceptado actualmente. Y en ese escrito, además, la sindicatura debiera incluir su email. No solamente lo pensamos, la inclusión de este email en miras al proyecto, sino para un cumplimiento de lo establecido en el anexo 3 de la acordada 14-2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En el caso de que la sindicatura utilice una casilla de mail, sería también conveniente incluir la información del link del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de esta ciudad, de Cava, a fin de que en ese link estén todos los pasos detallados, a fin de que los acreedores puedan lograr en forma exitosa su presentación de verificación, en especial aquellos acreedores que no cuentan con patrocinio letrado. En el mismo escrito de aceptación del cargo debiera estar la CBU de la sindicatura a los fines de la transferencia del importe del arancel, en el caso obvio que corresponda, y si es una sindicatura A o estudio, debiera estar el CBU del administrador, criterio que tomamos a partir de lo dispuesto en la actual inscripción de síndicos que está en marcha en esta ciudad. Entonces, reitero, email de la sindicatura, link, en su caso, en los casos grandes web, si no la tiene, la deberá informar a la mayor brevedad posible, por escrito por separado, y la CBU. Todos estos datos debieran constar en los edictos a ser publicados. El acreedor solicita a la sindicatura turno para constituirse en su oficina para presentarle el pedido de verificación en formato papel, porque recordemos que nuestro proyecto no elimina el formato papel del pedido de verificación. Y en esa misma oportunidad el acreedor le envía por la misma vía, la casilla de mail de la sindicatura o en su caso la web, digitalizado su pedido de verificación, y además debe digitalizar el comprobante de transferencia del arancel. Por supuesto, en la medida que haya correspondido. Y corresponde si la petición no es de un acreedor laboral o es superior a 3 salarios mínimos vitales inmóviles. Además, el acreedor en esa oportunidad debiera enviarle a la web del Poder Judicial de la Nación la misma información digitalizada. Para los acreedores que no cuenten con patrocinio letrado, deberán ser alertados, ya sea en la carta a los acreedores, por la web del síndico o por medio del link del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de esta ciudad, que los archivos no pueden ser superiores a 4 megabytes, lo que es aproximadamente igual a 5.000 KB, que es el tamaño máximo que actualmente cuenta la página del Poder Judicial. Para esos acreedores también que no cuentan con abogado y entonces no tendrán firma electrónica, podrán autenticarla a través del servicio de la página web de PAEC, Plataforma de Autenticación Electrónica Central. En el caso de que los archivos sean muy voluminosos, entonces el acreedor deberá dividirlos en archivos que como máximo tengan 4 megabytes o, en su caso, comprimirlos. El síndico ofrece el turno, acordado el mismo, el acreedor se presenta en la oficina del síndico ese día y esa hora con el original, formato papel, y 2 impresiones de la constancia de transferencia del arancel. El síndico da acuse de recibo en una de esas constancias con documentación a recibir, más o menos similar como se viene haciendo hoy en día, pero la diferencia es que le asigna un turno para retirarla, porque hasta ahora se hace en el momento. Entonces le asigna turno para que el acreedor retire una vez que el síndico haya controlado, analizado el pedido de verificación. En el supuesto de que no haya transferencia porque no corresponde, según el caso, o todavía no la hizo el acreedor, el síndico deberá extender una constancia, pero sí asignarle turno. El síndico embolsa esa documentación y la rocía con el desinfectante que estime pertinente. Pasadas 72 horas, desembolsa el pedido de verificación y procede a hacer el control como se hace siempre, pero en este proyecto hay que tener en cuenta la importancia de la correspondencia entre el original y el PDF.
También el síndico debe controlar la efectiva acreditación del importe del arancel, interviene el pedido, como se hace siempre, y eventualmente formula en esa oportunidad un requerimiento. El acreedor se presenta nuevamente con el turno asignado y contra la entrega del comprobante que le había dado la sindicatura, el síndico le da el original intervenido. Ahora nos referiremos a los expedientes ya iniciados, que tienen un cronograma, que la fecha de verificación tempestiva haya vencido durante la feria extraordinaria. Será necesario reprogramar las fechas y esto será noticiado a los acreedores por medio de un edicto resumido a ser publicado, que debiera contener, además, si se aplicara a nuestro proyecto, además de las nuevas fechas, el email de la sindicatura, en su caso la web, el link del consejo profesional para el detalle pormenorizado de los pasos de este proyecto y la CBU de la sindicatura para la transferencia del arancel. Con respecto a la etapa procesal de impugnaciones, observaciones del artículo 34, la publicación en la web del Poder Judicial de los pedidos de verificación digitalizado eliminaría la asistencia de los eventuales impugnantes en las oficinas del síndico. Recuerden que uno de nuestros objetivos es evitar la concentración de personas y la manipulación de papelería. Entonces no necesitarían ya constituirse, lo visualizarían de la página web y podrían presentar las eventuales observaciones con firma electrónica. Los acreedores que no cuenten con patrocinio letrado ya debieron haber autenticado su firma mediante la página web PAE que ya mencionamos. Entonces, en síntesis, este es nuestro proyecto, pensado con las herramientas que hay desde el lado legislativo, o sea, sin reformas, con los elementos fácilmente disponibles, que no tenga mayores demoras, con una vigencia transitoria en la medida que sea terminada la feria extraordinaria, se relativice o se levante el aislamiento social que especialmente está impuesto en la zona del AMBA. Este protocolo nació a principios de abril, por eso, de acuerdo a mi entendimiento, sería el primero en su especie. Ha sido replicado de alguna manera en otros papers, utilizado por los síndicos durante esta feria extraordinarias, algunos sin citar la fuente, citando la fuente como corresponde, por ejemplo en Cofina, Agrocereales, Sociedad Anónima sobre Concurso Preventivo, expediente 4833 del 2020, con trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial, número 18, Secretaría número 36, que pueden visualizar la publicación del 16 de junio de este año que hizo la sindicatura, y el adjunto a esa pieza es este proyecto de protocolo. Bueno, esperamos que sea de utilidad, que sea aprobado, y de no ser aprobado podría ser utilizado por los síndicos cuando los tribunales le requieren que informe si cuenta con medios como para recibir en todo o en parte digitalmente los pedidos de verificación, como sabemos se viene haciendo. Puede presentar muchas objeciones. Una de ellas puede ser que no es conveniente la utilización de la casilla de mail, pero pensemos que Vicentín, un caso de trascendencia, especialmente en lo que hace a la cantidad de acreedores, el juez dispuso que se utilice como una suerte de medio de domicilio constituido electrónico la casilla de mail de los acreedores. Bueno, esperando que esto sea de utilidad, que nos volvamos a ver por esta vía o quizás por otra, ojalá que sea por los pasillos de tribunales. Muchas gracias por la atención. Buenas tardes.